Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se lleva de la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero les hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Cuando estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Hoy San Juan nos presenta a Jesús en la ciudad de Jerusalén, con una precisión exacta dentro del área del templo. Después de entrar al recinto del templo, se encontró que había gente vendiendo las víctimas para el sacrificio: bueyes, ovejas y palomas. Es cierto que no se podía fácilmente viajar como peregrino si se vivía fuera de Jerusalén, trayendo las víctimas que habrían de ofrecer en sacrificio. Tener a la venta este tipo de animales era algo práctico, pero había 2 mercados, uno en lo que se llama el Valle del Cedropeion y otro en la parte del Cedrón. Pero recientemente los sumos sacerdotes habían introducido ya este tipo de venta en el interior del atrio del templo. Y entonces cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? Un látigo de cordeles o de cuerdas o de mecates. ¿Por qué? Porque en el templo no se podía entrar con ningún tipo de arma y un látigo en forma era un arma. Esto que Jesús hizo, lo hizo recogiendo los mecates que tiraban después de haber entregado a las víctimas a los levitas que las sacrificaban, y con este echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas y bueyes y a los que las compraban también, a los que cambiaban las monedas, porque no se podía entrar con monedas profanas o con monedas que tuvieran imágenes al interior del templo. A eso les volcó las mesas. Y a quienes vendían palomas les dijo que sacaran de ahí todo eso y no convirtieran la casa de su Padre en un mercado. Esta afirmación es muy importante porque Jesús nos está diciendo que el que habita ahí es su propio Padre y que Él es Hijo de Dios. En ese momento los discípulos recordaron aquel Salmo 69 que dice: el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos, los jefes de Israel que estaban presentes, intervinieron para interrogarlo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal nos das para actuar así? Y Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué entendieron ellos? Que se trataba de destruir físicamente
el templo material. Herodes había comenzado en el 20-19 a.C. la reconstrucción de este templo, y para la fecha en que Jesús está actuando, entre el año 27 y 28, la construcción todavía no estaba terminada, pero ya llevaba un tiempo considerable, 46 años. Y por eso le dicen, este templo que en 46 años se ha ido construyendo, tú lo vas a reedificar en 3 días. Jesús está hablando de su cuerpo, que es el lugar del encuentro con Dios. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron eso, lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en que Jesús había dicho también que el Espíritu Santo les recordaría todas esas cosas para que llegaran a su plena comprensión. Mientras que Jesús estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, hizo muchos prodigios, y por esos prodigios, esos signos que había hecho, hubo muchos que creyeron en él. Es importante notar que se habla aquí de las fiestas de la Pascua, la fiesta nacional de los judíos, y que para esa época ya había también la Pascua de los cristianos. Por eso empezó el Evangelio diciendo que se acercaba la Pascua de los judíos. Así el año 70 va a ser decisivo y definitivo el separarse de los cristianos del ambiente de los judíos, y hacia el año 90 va a suceder que en Jamnia, un rabino de nombre Gamaliel II va a introducir en la oración de todos los días de los hebreos o de los judíos una doble maldición contra los cristianos, porque ya están avanzando como el nuevo pueblo de Dios, como la iglesia hecha de Dios y para Dios. Jesús, sabiendo que muchos se habían convertido, no se confiaba de ellos. Él conocía al ser humano y no necesitaba que nadie le explicara lo que había en el hombre. Él es el creador, él sabe lo que hay en cada hombre, y por eso no se confiaba de que habían creído en él. En este evangelio tenemos cosas muy interesantes. Primero, parece ser el cumplimiento de una profecía de Malaquías, que dice que cuando venga el enviado del Señor, lo primero que va a hacer es purificar el templo. Y según el evangelio de San Juan, Jesús está purificando el templo, cuidando que la casa de su Padre sea respetada y no sea objeto de comercio y de negocio. Por otra parte, Jesús da una respuesta muy importante cuando le piden una señal de que lo que hace viene de Dios. Él dice que cuando destruyan su cuerpo, el templo, el lugar del encuentro con Dios, entonces van a ver que él tenía la autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Pero lo interpretaron mal, no entendieron realmente lo que le estaba diciendo. Ellos pensaban en el templo material, mientras que él hablaba de su propio cuerpo. Esta enseñanza advierte dos cosas ya: que Jesús va a ser devorado, destruido por haber mostrado su celo por las cosas del Padre y por haber dicho que en 3 días iba a reconstruir el templo. Podemos en ello ver una predicción de su resurrección después de que hayan destruido su propio cuerpo. Pero también descubrimos que Jesús no hace solamente un signo. Son varios signos que hizo en Jerusalén y algunos creyeron en él. Digamos que algunos entre aquella multitud son mencionados aquí como muchos porque eran grupos enormes que venían en peregrinación de los distintos puntos cardinales de Israel, porque era la fiesta nacional. Pero venía gente también de fuera. Y entonces los que sí creyeron, comparados con la muchedumbre inmensa que venía, no fueron pocos. ¿Qué otra enseñanza más tenemos? Cuando Jesús nos dice que en la casa de su Padre, nos está revelando que él está celoso de la gloria del Padre y quiere que le den su lugar a la habitación de su Padre, que es el templo,
y no lo profanen. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.